Hola, ¿qué tal hermanos? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Pues este domingo se está celebrando la solemnidad de Pentecostés. Hermanos, este evangelio nos recuerda que el Espíritu Santo ya está en nosotros. Reconozcamos que vive en nosotros, que lo necesitamos para vivir nuestra vida, para que reconocer y entender más el amor de Dios. Recuerden que Él nos ilumina, nos capacita para que tengamos conciencia de quién somos nosotros y quién es Dios. Bueno, hermanos, también los invitamos que si tienen alguna duda, una pregunta, pues nos la hagan saber ahí en la cajita de los comentarios y les contestaremos lo mejor posible. Que Dios les bendiga. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Domingo de Pentecostés. ¿Comentarios? Bien, una observación que mientras que leía la lectura, después de que los discípulos habían visto, presenciado físicamente todo lo que Jesús hacía mientras que ellos lo acompañaban, ¿no? Y vemos que habla ahí que estaban atemorizados, ¿no? En aquel lugar por miedo, por temor a que les fuera a ocurrir lo mismo que le pasó a Jesús. Entonces hay una gran diferencia ya cuando Jesús llega nuevamente y les dice que así como el Padre envió a Jesús, ahora Él también los va a enviar a ellos y reciban al Espíritu Santo. O sea, la segunda etapa, bueno, no vamos a hablar de etapa, ¿no? La importancia del Espíritu Santo en la vida de los discípulos para poder realizar, para poder hacer su función, ¿no? A lo que Jesús les había enseñado para ir y compartir. Y yo creo que también, ahora si lo vemos actualmente, de que recuerdo yo en mi etapa de juventud, el Espíritu Santo era como muy ajeno a la realidad de la vida, como era como algo muy elevado que no se nos hablaba mucho de eso, ¿no? Al menos esa es mi percepción, tampoco en casa tampoco, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que tengamos conciencia de que verdaderamente el Espíritu es el que nos motiva y verdaderamente es el que vive, habita en nosotros. Tener conciencia de que precisamente es Jesús mismo realizando las cosas, haciendo las cosas que hacía antes, solo que ahora ya no tiene cuerpo físico. Entonces yo creo que esa es la diferencia entre los discípulos que anduvieron con Él y ahora los que actualmente, si el Señor nos quiere utilizar como instrumentos, ¿no? Para hacer ese trabajo, tener conciencia de que el Espíritu Santo continúa vivo, Jesús mismo ahora actualmente en las vidas de nosotros. Bueno, a mí me gusta esta parte última donde dice: a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, a los que no les quedarán sin perdonar. Entonces en aquel entonces les dice a los discípulos: reciban el Espíritu Santo. A nosotros ya nos lo ha dado. Y entonces para mí es muy importante reconocer que vive en mí. Sí, muy importante esto porque me hace reconocer quién soy, me hace reconocer la libertad que tengo y que puedo ser sanado a través del Espíritu Santo para que ya pueda vivir como una persona perdonada en la libertad de Dios. Sí, pues el Evangelio de hoy tiene mucha similitud con el domingo pasado, ¿eh?
Solamente para mí me está reiterando como discípulo de Jesús que estamos todos llamados, veamos en los evangelios anteriores, y ya sabemos cuál es la función de un discípulo y cómo debe ser y todo. Pero hoy para mí lo que nos confirma, ¿no? Que está el Espíritu Santo para acompañarnos todo el tiempo. Cualquier duda, cualquier problema, si no entendemos, el Espíritu Santo hoy en la iglesia nos está iluminando la mente para poder entender cosas que tal vez se encuentran como oscuras o más bien como confusas. Él nos ilumina. Entonces Jesús para mí hoy nos está confirmando precisamente el regalo del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. A mí me gusta donde dice la paz esté con ustedes, porque ellos tenían miedo, porque tenían miedo que les pasara lo mismo que ellos, pero pues no les está diciendo que la paz va a ser problema de persecución o de no problemas, sino que Él va a estar, nos está invitando a su presencia de Él y reconocer el Espíritu Santo en nosotros, que ya está para que nos guíe y nos conduzca. A mí me gustó la parte de se reciban el Espíritu Santo, porque cada uno de nosotros, si hacemos conciencia de que el Espíritu Santo está en nosotros y conocer nuestra dependencia de Él, nosotros dependemos de Él por medio del Espíritu Santo. Pero si nosotros hacemos conciencia de que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, también Él depende de nosotros para que el mundo lo conozca, porque así ya nosotros lo podemos mostrar al mundo, para que llegue a todo el mundo. Bueno, aquí en esta lectura a mí me llama la atención ciertas frases, y para mí es como el proceso de un discípulo, al discipulado. Antes de ser discípulos, uno cuando toma la decisión de ser discípulo de Jesús, antes de tomarla, vives en un anochecer constante en tu vida, ¿verdad? Cuando pasas al discipulado, ya cuando tienes la decisión de aceptar a Jesús, de aprender de Él, ahí comienza tu resurrección en Cristo. Esas palabras nos dice la Escritura. Y sopla sobre ellos el Espíritu Santo, que es el que te guía, que te ilumina para que conozcas a Jesús, qué tienes que hacer y qué no debes hacer. Muy bien. Mire, muy interesante, ¿no? Sucedió esto en el día de resurrección. ¿Cuándo sucedió el Pentecostés? ¿Cuándo? 50 días después. ¿Vale? 50 días después de Ok, entonces 10 días después de la ascensión, ¿no? Ok, entonces, recibe el Espíritu Santo. ¿Cuál es el punto de esto? Porque recibieron el Espíritu Santo de plenitud en el día de Pentecostés, ¿no? Cuando se cambiaron todos ellos, fueron transformados en el día de Pentecostés, ¿no? Entonces, ahora el aviso es para que ellos vayan a hagan el trabajo de Cristo, ¿no? Ahora, también nadie de ustedes mencionó algo de cuando Jesucristo dijo, cuando le sopló el Espíritu Santo y les dijo los pecados que ellos perdonan se quedarán remitidos y no se quedarán retenidos. Pero esa es la base de cuando la iglesia dice que tenemos la facultad de perdonar pecados a través del sacramento de reconciliación. Y nadie mencionó de esto, ¿no? Este punto. Pero cuando pensamos, ¿por qué dijo Jesucristo esto después de la resurrección? La primera cosa que Él les dijo a ellos, no esto.
pecados, el perdonar de pecados. ¿Para qué es el perdón de pecados? ¿Cuál es el punto, el propósito del perdón de los pecados? ¿Cuál? La reconciliación. Reconciliación. Entonces, reconciliación, ¿no? Entonces, el más importante, porque la primera cosa que mencionó Jesucristo es esto, reconciliar a la humanidad con Dios. ¿No? Yo pienso así. Es la primera cosa que mencionó. Reciba el Espíritu Santo y reconciliación. Entonces, la manera de pensar, les regaló el Espíritu Santo para iluminar la mente, para que realmente reconozcan que el propósito es ser instrumento de reconciliación entre nosotros, humanidad y Dios. La aplicación no es para los apóstoles o los ministros o los sacerdotes, sino para cada uno de nosotros. La reconciliación. Porque la reconciliación, en la forma que conocemos ahora, nomás empezó la iglesia a usar esto en el cuarto siglo, no en el primer siglo del cristianismo. Entonces la idea de reconciliar a la humanidad con Dios llegó primero antes de la práctica del sacramento de confesión. Casi tres siglos, ¿no? Entonces, reciba el Espíritu Santo. Es importante que tengamos el Espíritu Santo para que nosotros reconciliemos con Dios. Porque no es fácil reconocer la necesidad de Dios en nuestra vida. No es fácil reconocer nuestros pecados y necesidad de ser reconciliado con Dios. Entonces, creo que para mí el mensaje es esto. Debemos que aprender cómo perdonar. Perdonar significa reconciliarnos con Dios, con nosotros, entre nosotros. Reconciliar porque hemos entendido, comprendido la situación y porque sabemos, queremos reconciliarnos, ¿no? Sin castigo, sin pena, sin nada. Vamos para comprender. Y necesitamos el Espíritu Santo para que comprendamos bien la situación. Es el propósito, para mí es el propósito. ¿Ah? Entonces, el sacramento de reconciliación, probablemente sí después, pero al punto de ser discípulo, es eso, reconocer que tengo que reconciliarme con Dios, por cualquier razón, y también instrumento de reconciliación entre la humanidad, cualquier persona y Dios. Ahora, principalmente a mí, porque todos nosotros siempre, casi cada día, alguno o alguien nos ha ofendido. Entonces, cuando nosotros no queremos perdonar a nadie, o cuando perdonamos, se queda perdonado, reconciliado. Cuando nosotros no queremos perdonar a la persona, se quedará el pecado, ¿no? Pensamos que en la persona, porque él cometió, pero la persona puede reconciliarse con Dios y nosotros no. Se quedará entonces, en mi manera de pensar, el pecado, la consecuencia en la persona ofendida, no contra el pecador. Entonces, la necesidad de ser instrumento de reconciliación es principalmente nosotros primero. Como ser discípulo, es ser discípulo para que seamos instrumentos para ser testimoniar para los demás que sean discípulos de Cristo. De igual manera, nosotros debemos reconciliarnos con Dios, con las personas, para que realmente haya reconciliación, seríamos instrumentos de reconciliación entre Dios y la humanidad. ¿No? Entonces, es la manera ¿no? que para mí es más práctica hablar de eso, porque si no queremos perdonar, se quedará el pecado.
y no podamos ser discípulos tampoco. Creo que probablemente el primer requisito de ser discípulo es esto: reconciliarnos con Dios y con los demás, ¿no? ¿Para qué nos sirve ser discípulos de Cristo cuando hay barreras entre nosotros o otras personas? No podemos ser instrumentos de paz, de salvación, ¿no? Entonces, la lógica, ¿no? Estoy pensando en lógica, ¿no? Porque la primera que Jesucristo mencionó es esto: reconciliación, perdón. Sí. ¿No? Entonces, algo, tocar de eso que dijeron ustedes, ¿no? Muy importante también esto. El Espíritu Santo para que nos capacite y nos ilumine la mente, comprendamos esas cosas. Y nos envió Jesucristo como el Padre lo envió, nosotros, Él, debemos que hacer trabajo. Bien, un punto muy importante también, ¿no? Que Jesucristo, ¿cómo Jesucristo cumplió la voluntad del Padre? ¿No? Es acerca de la libertad, ¿no? También, ¿no? Como para San Juan, es muy importante la obediencia o el amor. El amor se manifiesta a través de la obediencia al Padre. ¿Sí? Sí. Entonces también, ¿no? Entonces, como Jesucristo fue obediente al Padre, entonces nosotros debemos ser también obedientes a Cristo, ¿no? Con amor. Muy diferente. Mi tema, el próximo, no mi tema, ¿te acuerdas? Es la libertad de Cristo. Porque realmente tocando también sobre lo que usted habló, estaba pensando en esto, que el amor tiene un papel muy importante, ¿no? No podemos obedecer a Dios sin amor, ¿no? Pero entonces es eso, ¿no? Hay muchas cosas en este evangelio de la doctrina de que debemos conocer, saber. Pero hay otro punto que es. Y qué interesante, porque no sé si ya lo mencionaba, pero estaba pensando ahorita, sin el Espíritu Santo tampoco podemos reconciliarnos, porque para mí el Espíritu Santo nos inspira a reconciliarnos tanto con Dios como con el prójimo, porque el Espíritu Santo sabe que si no estamos reconciliados, como usted decía, no podemos ser discípulos, ¿verdad? Entonces no había pensado yo así, de esta manera que usted nos expuso. Pero hay razón, como hay lógica, ¿no? Porque sí, realmente, por decir que es la base, la razón por el sacramento de penitencia o de confesión, realmente, no sé, no hay mucha importancia realmente, ¿no? Porque, bueno, no sé, realmente para usar esta cita bíblica para justificar la institución del sacramento de reconciliación, ¿no? Sí. Porque realmente, si vamos a hacer esto, no necesitamos el Espíritu Santo, no, realmente, porque no estamos analizando el pecado de la persona, pero personalmente, para que seamos instrumentos del Señor, debemos que ser reconciliados. Dios, nosotros somos los primeros que debemos que perdonar a los demás. ¿Cómo podemos proclamar el perdón de Dios, no, si nosotros mismos tenemos enemigos? ¿No? Es hipocresía, ¿no? Sí. Es hipocresía. Y no es fácil, entonces necesita del Espíritu Santo. Entonces la lógica es esto, es muy difícil a perdonar, recibir el Espíritu Santo, ¿no? Cuando se perdona, se quedan perdonados, si no, se retenga el pecado.
pensando que es una persona, pero realmente es en ti que no quiere perdonar a la persona. En la lógica, ¿no? Es muy importante. El primero requisito para que podamos realmente proclamar, ¿no? O hacer esto, porque la base de obediencia es amor. Si tenemos enemigos, si no hemos reconciliado con los demás, no hay amor. Entonces no podemos ser obedientes a Cristo sin amor. ¿Sí? Sí. Pero entonces, ¿no? La misión debe ser el trabajo de Cristo. Como en Dios la envió, Él a nosotros está enviando a nosotros al mundo. ¿No? Es esto. ¿No? Sí, esto qué importante. Yo quería compartir algo que me compartió un muchacho. Una vez fuimos a un funeral a otro pueblo. Dice que él estuvo muy enojado con un pariente de él por 20 años, me estaba compartiendo. Dice, pero en ese entonces yo no sabía nada de Dios. Dice, después llegué a un grupo, dice, y pues empecé a aprender de Dios. Dice, y después de 20 años me encontré a mi pariente, dice, en el banco. Y le dije, nomás así de repente, con una sonrisa, le dije, oye, yo creo que ya es tiempo que nos hablemos. Dice, me hizo unas cosas muy feas, dijo, y todo, que era para no hablarle nunca, dijo, en lo que yo sentía. Dice, pero en ese momento yo ya no sentí nada. Le dije, ya es tiempo que nos hablemos, ¿no? Dijo, y con una sonrisa me dice, oye, ¿ya no estás enojado conmigo? No, dijo, ya olvídate de cosas, dijo, ya hay que empezar a hacer las cosas bien. Dijo, entonces vino a mí y me dio un abrazo. Entonces dice, esto solo lo hace Dios, porque yo tenía mucho coraje con él. Le compartió esto a este muchacho y creo que ahora cabe con la historia, cómo el Espíritu Santo trabaja. Si lo escuchamos bien, se hace el trabajo. La reconciliación es muy importante esto. Entonces, cuando esto es muy triste, ¿no? En el grupo de oración, como he hablado a ustedes, en casi cada parroquia que estaba yo, si el grupo de oración siempre te perdono, abrazan ellos, ¿no? Después del abrazo, otra vez, ¿no? Entonces, como hemos aprendido a través del grupo, como podamos actuar en la presencia de la comunidad, pero sin llegar al fondo del corazón, ¿no? La sinceridad de perdonar, se reconciliar. ¿No? Es muy importante ser reconciliado. Si no queremos perdonar, se quedará el pecado y obviamente se verá. Muy importante esto. Es cierto. Ser limpio de enojo, de rencor. Y sin el Espíritu Santo es imposible. Imposible. Sí, que como usted dice, si, por ejemplo, el ejemplo que nos mencionaba de a veces los casos que se dan en grupo de oración o cualquier grupo, en realidad cuando sucede esto está trabajando solamente la parte humana, porque no hay algo de corazón, nada más como un show. Entonces se me estaba ocurriendo ahorita, pues también, el Espíritu Santo nos puede capacitar a nosotros o también a las personas que nos están viendo, precisamente cuando enfrentemos una situación de estas, acudir al Espíritu Santo para que Él nos ilumine y nos pueda enseñar a hacer o a perdonar o de corazón, no solamente de un acto simbólico, podría ser, ¿no? Porque para que finalmente se establezca la paz, porque si es nomás como decimos de dientes para afuera, pues saliendo del grupo, saliendo de la parroquia, saliendo de donde sea, va a ser lo mismo. Sí, la cosa es, ¿no? El Espíritu Santo nos ilumina, ¿no? Para que ahora, si aceptemos la enseñanza del Espíritu Santo,
y queremos realmente reconciliarnos con la otra persona, cualquier persona que sea, lo importante es que estamos dispuestos. No puedo, yo debo, pero no puedo. Y yo quiero. Entonces, ahora el Espíritu Santo, estamos dando al Espíritu Santo la esencia para fortalecer a nosotros, animar a nosotros. Y si estamos realmente dispuestos, ¿no? Y decimos, si el Espíritu Santo, lo que va a pasar, lo que pasó con su amigo, ¿no? Sin saber cómo llegó la paz, la oportunidad, la ocasión para ser reconciliado. En cualquier lugar, pero porque dijo sí, dispuesto, Dios hizo el trabajo. Muy fácil de entender, ¿no? Muy fácil de entender. La disposición. No necesitamos decir, yo quiero, voy a hacerlo ahora, no. Ser dispuesto. Y Dios va a manejar todo, ¿no? Va a manejar muy fácilmente. Me realiza, ¿no? Nos envía a un lugar o nos manda la persona, pero cualquier razón, pero ¿no? Hasta que es muy trabajo Dios, ¿no? Sí. Entonces la disposición es muy importante. Tener el deseo y el Señor para hacer el trabajo, no nosotros. Sí. Bien, hermanos, ¿tienen algo más que agregar? Bien, hermanos, pues esperemos que esto que hemos compartido hoy con ustedes pues les sea de mucho beneficio, de mucha importancia. También les recomendamos que si gusta o tiene alguna pregunta, puede dejar su texto, su pregunta, y trataremos de responderle lo más pronto posible. Gracias.